Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Es un gusto poderlos saludar nuevamente. El valor del mes, la responsabilidad. Tema: parejas ordenadas con números racionales. Objetivo de aprendizaje: reconocer los elementos del plano cartesiano para ubicar pares ordenados con números racionales. Estos números racionales vienen a ser fracciones y números decimales. El plano cartesiano. Vamos a recordar qué era el plano cartesiano. El plano cartesiano estaba formado por dos ejes: el eje de las X, que correspondía a las abscisas, y el eje de las Y, que corresponde a las ordenadas. Estos ejes dividen el plano cartesiano en 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante 1, en la que el eje X y el eje Y tienen signo positivo. El segundo cuadrante, en el que el eje X tiene signo negativo y el eje Y tiene un signo positivo. El tercer cuadrante, los dos ejes tienen signo negativo. El cuarto cuadrante, el eje X tiene signo positivo y el eje Y tiene signo negativo. El punto donde se cortan estos dos ejes se lo conoce como origen, y ese punto corresponde al punto 0,0. Vamos a ver un video para recordar cómo se ubicaban los números racionales en la recta numérica. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido: cómo ubicar varias fracciones en una recta. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos la recta, y el numerador cuántos brincos daremos. Aquí tengo mi recta, empieza en 0 y termina en 1. La recta representa un entero y las fracciones que voy a ubicar son 8 décimos, 2 tercios, 1 medio y 3 cuartos. Empecemos con 8 décimos. El denominador es 10, por lo tanto tengo que dividir mi recta en 10 partes iguales, y como el numerador es 8, doy 8 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo. Aquí tengo 8 décimos. Voy a borrar las marcas y ahora pasaré a la siguiente fracción, que es 2 tercios. Como el denominador es 3, dividiré mi recta en 3 partes iguales. Y como el numerador es 2, daré 2 saltos, 1 y 2. Listo. Aquí ya ubiqué en la recta 2 tercios. Facilísimo, ¿verdad? Pasemos a nuestra siguiente fracción. Ahora tengo un medio. Como el denominador es 2, voy a dividir mi recta en 2 partes iguales. Ahora, como el numerador es 1, voy a dar un brinco y listo. Aquí tengo un medio. Ahora borro las marcas y voy a representar en la recta 3 cuartos. Como el denominador es 4, divido mi recta en 4 partes iguales. Ya la dividí, ¿ya la viste? Ahora, como el numerador es 3, voy a dar 3 saltos. 1, 2, 3. Y aquí tenemos 3 cuartos. Así es como se ubican varias fracciones en una misma recta. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Listo. Vamos a resolver algunos ejercicios con la explicación. Recuerde que solo nos explico cómo ubicarlos en el eje X. Lo que nosotros vamos a hacer es ubicar pares ordenados, no solamente en el eje X, sino esta vez pares ordenados, pero es de la misma forma. Dice, ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano.
Tenemos el primer ejercicio. Nos pide ubicar 1/2, 3/4. Vamos a recordar algo muy importante, que el 1/2 tenemos que ubicarlo en el eje X y el 3/4 tenemos que ubicarlo en el eje Y. Otra cosa además importante, si yo tengo 1/2, este 2 significa el número en los que les vamos a dividir, en las partes que vamos a dividir la unidad. Y el 1 son los saltos o los espacios que nos vamos a mover. Vamos a ver. Me pide que en el eje X divida la unidad. Aquí tengo la unidad en dos partes iguales, es decir, 1 y 2. Y me pide que dé un solo brinco. Aquí hasta acá es un brinco. Es decir, que aquí estaría el 1/2. Ahora acá me pide que en el eje Y divida la unidad en 4 partes iguales. La unidad dividido en 4 partes iguales significa que voy a tomar 0,2 cada uno. 1, 2, 3, 4, no me alcanzó. 2,5. 1, 2, 7,5, 3. Y llegando a la unidad vendrían a ser las 4 partes iguales. Tengo 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Y me pide que dé 3 saltos. Es decir, que desde el origen tengo que venir 1, 2, 3 saltos. Aquí se encontraría el 3/4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trazar líneas imaginarias. Y donde se crucen estas dos líneas estará el punto que me solicitaron. Miren. Aquí está ubicado el punto que me solicitaron, que corresponde a 1/2, 3/4. Listo. Vamos a borrar lo que no es necesario. Ya. Y vamos a dejar únicamente lo que nos interesa. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice representar el número 2/5 y 3/10. Significa que en X voy a representar 2/5 y en Y 3/10. Si me dice 2/5 significa que tengo que dividir en 5 partes iguales. Ahí sí es 0,2. ¿Cómo sé cada qué espacio tengo que tomar para que sean partes iguales? Tengo que dividir a la unidad para 5, porque son 5 partes iguales. 1 para 5 no me alcanza, aumento el 0. Y pongo acá 0, 10 para 5 a 2. 2 por 5, 10, de 10 me queda 0. Por eso yo sé que cada 0,2 décimas voy a tener un espacio. ¿Sí? Listo. Y me pide que dé 2 saltos. Como me pide que dé 2 saltos, vamos. 1 y 2. Aquí vendría a ser el segundo salto. Aquí en 0,4. Y el otro me dice que divide en 10 partes iguales, que ya lo está realizado. 0,1, 0,2, 0,3. Estas vendrían a ser las 10 partes iguales. 8, 9. Y a la unidad vendría a ser 10. Y me pide que dé 3 saltos. 1, 2 y 3. Al trazar líneas imaginarias y al unirlas, donde se cruzan estas líneas, viene a ser el punto 2/5, 3/10. 2/5, 3/10.
Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Me pide ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. Tengo menos 1/5, 5 cuartos, y el otro que corresponde a menos 4/5, 7 décimos. Ustedes ya saben, si es negativo estoy en el segundo cuadrante. Mire, el anterior eran los dos positivos, estaba en el primer cuadrante. Ahora, como en X es negativo y en Y positivo, estoy en el segundo cuadrante. Me pide, para el primero, que divide en 5 partes iguales. Si son 5 partes iguales, cada 0,2 décimas. 2, 3, 4 y 5. Y me pide que dé un salto. Por lo tanto, al dar un salto, tenemos que aquí está el punto menos 1/5. Luego me pide 5 cuartos, es decir, que en el eje Y yo voy a tener que dividir en 4 partes iguales. Para dividir en 4 partes iguales era 2,5, 5, 7,5 y la unidad, que viene a ser 4 partes iguales. Mire qué pasa ahora, que me está pidiendo 5 cuartos, es decir, que hacia arriba yo necesito 2,5 más. Y ahí sí puedo dar 5 saltos. ¿Por qué se dio este caso? Porque el numerador es mayor que el denominador. 1, 2, 3, 4 y 5. Al unir estos dos puntos, trazamos una línea imaginaria, y al unir estas dos líneas imaginarias, se encuentra el punto, vamos a ponerlo un poquito acá abajo, el punto menos 1/5, 5 cuartos. Vamos al siguiente. Me dice menos 4/5. ¿Qué significa? Que al eje X lo tengo que dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Corresponde al mismo anterior, pero en este caso me pide 4 saltos. 1, 2, 3 y 4 saltos. Y en el eje Y me está pidiendo que divida en 10 partes iguales. 1, 2, para no confundirnos voy a borrar. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me está pidiendo que divida en 10 partes iguales y dé 7 saltos. Recuerde que el numerador me indica los números de saltos y el denominador me está indicando las partes en las que se divide la unidad. Aquí me pide 7 saltos. Al unir estos dos puntos, en este caso, aquí trazamos, al unir estas dos líneas, las líneas imaginarias que trazamos, justo en la parte donde se cruzan estas dos líneas imaginarias, está el punto solicitado, que era menos 4/5, 7 décimos. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos pide ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. Tenemos el punto A, menos 1/5, menos 3 cuartos. Si los dos son negativos, yo sé que se va a encontrar en el tercer cuadrante. Es por eso que aquí yo hice una captura únicamente del tercer cuadrante, en el cual los dos son negativos. Vamos a ver. En X me pide que divida en 5 partes. Tengo que dividir en 5 partes iguales. Era 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, porque estamos dividiendo en 5 partes iguales a la unidad, como les había explicado hace un momento. Me pide que dé un salto, por lo tanto aquí tendría que trazar mi línea imaginaria. Ahora vamos en Y. Me dice que parte en 4 partes iguales. 2,5, 5, 7,5 y en 1. Está dividido en 4 partes. 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Y me pide que dé 3 saltos. 1, 2 y 3 saltos.
Al unir estas líneas imaginarias, trazamos las líneas imaginarias. Ya después no va a ser necesario trazar estas líneas porque ustedes ya lo van a poder hacer directo. El punto donde se cruzan estas dos líneas corresponde al solicitado en el literal A. Literal B nos está solicitando menos 2/5, menos 3/10. ¿Qué significa? Que en el eje X yo tengo que dividir en 5 partes iguales, mientras que en el eje Y tengo que dividir en 10 partes iguales. En el eje X 5 partes iguales. 5 partes iguales 0,2 y tengo que dar 2 saltos. Me coincidió con el anterior, 1 y 2. Y en el eje Y 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tengo que dar 3 saltos, porque el numerador me indica la cantidad de saltos. 1, 2 y 3. Al unir estas dos líneas imaginarias que trazamos, justo donde se corta, está el punto menos 2/5, menos 3/10, que es el solicitado en el literal B. Y por último, voy a dejarles para que ustedes lo puedan realizar. Mire, ¿qué nos está pidiendo? Ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. ¿Cuáles son las condiciones? Que se va a encontrar en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque en el eje X es positivo y en el eje Y es negativo. El primero me dice, divide el eje X en 2 partes iguales, y el segundo en Y divide en 4 partes iguales. ¿Sí? No se olvide que donde se cruzan las dos líneas imaginarias van a estar los puntos solicitados. De igual forma, aquí tienen un ejercicio para que puedan practicar. Mira, aquí ya tenemos hasta con números decimales. Números decimales resulta más sencillo. Por ejemplo, 1,2 en X. 1,2. Mire, aquí está marcado el 1,2. Y en Y me dice menos 10 tercios. Entonces, divido en 3 partes iguales la unidad y ubicamos el punto. Aquí se va a encontrar el literal B. Y así tienen que ir completando la actividad. Espero que les vaya muy bien esta actividad. Me toman una captura y me la envían. Vamos a reflexionar. ¿Qué es un par ordenado? ¿Cómo ubicar fracciones en la recta numérica? Para ubicar fracciones, recuerden que el denominador es el número que me indica en cuántas partes iguales divido la unidad y el numerador me indica los saltos que tengo que dar. Un par ordenado, vamos a reflexionar lo que es un par ordenado. Es un número que podemos ubicarlo en el plano cartesiano, que va a tener coordenadas X e Y. Aquí les dejo un enlace para que se puedan ingresar tal como lo hicimos en la clase en vivo, en la clase práctica virtual. Ustedes lo van a hacer, no se olvide, tiene que ingresar al Quizzes, poner esta clave, este código y cambiar su nombre, porque algunos dejaron con el nombre de Tatiana Romo. No todos ustedes se llaman Tatiana Romo, tienen que cambiar por favor ahí cada uno, poner su nombre y realizar el juego. Muchas gracias jóvenes, aquí les dejo el enlace de YouTube del video que les proyecté. Gracias por la atención, nos vemos la próxima.